Bienvenida y bienvenido a esta exploración detallada. Hoy vamos a sumergirnos en las ideas de Deja de ser tú, el libro de Joe Dispenza. Tenemos aquí un material que, intenta conectar cosas como neurociencia, física cuántica y eso que llaman epigenética. Suena bastante ambicioso, ¿no? Sí, bastante. Y la idea central que propone es, francamente, pues muy audaz. ¿Será posible que podamos rediseñar nuestra personalidad y, por lo tanto, nuestra realidad, simplemente cambiando conscientemente lo que pensamos y sentimos? Nuestra misión hoy es, desgranar cómo este libro sugiere que podemos soltar ese yo habitual para crear uno nuevo. Exacto. El punto de partida que nos plantea el texto es un reconocimiento importante, ¿sabes? Que gran parte del tiempo operamos como en piloto automático, con base en programas, hábitos mentales y emocionales que están súper arraigados. Ajá. Son patrones que nos conectan muy fuerte con el pasado, con las sensaciones del cuerpo, con el entorno que ya conocemos. Lo que el libro propone es que hay una base. Bueno, él dice científica o al menos una interpretación desde la ciencia que respalda la idea de que podemos ir más allá de estas limitaciones autoimpuestas. Entendido. A ver, entremos al tema. El libro arranca fuerte, con esto de lo cuántico. Plantea esta idea, sorprendente, que somos, según dice, algo así como 99.99999% energía potencial y apenas una fracción mínima, 0.0000001% materia física. Más allá del número exacto, ¿qué implicación práctica se supone que tiene esto para nosotros? Bueno, introduce un concepto que toma de la física cuántica que es fundamental aquí, el efecto observador. La interpretación que hace el libro es que nuestra conciencia, nuestra atención, no es una espectadora pasiva del universo, sino que participa activamente. ¿O sea que influimos? Exacto. A nivel subatómico, nos dice, las partículas existen en un estado de pura potencialidad, como ondas de probabilidad en un campo energético invisible. Y es solo cuando un observador enfoca su atención que esas ondas colapsan, por así decirlo, y se manifiestan como partículas, como materia. Vaya. La extrapolación que hace el libro es potente. Sugiere que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, al ser actos de observación consciente, están constantemente dando forma a nuestra realidad, como si seleccionaran posibilidades de ese campo cuántico. Todo estaría interconectado en esta red enorme de energía e información. Esto me lleva a un punto que encontré, particularmente llamativo. El experimento del Instituto HeartMath se menciona. Según el libro, personas entrenadas usando una intención clara, o sea, un pensamiento bien definido, combinado con una emoción elevada, como gratitud o aprecio profundo, lograron cambiar físicamente la forma de hebras de ADN en un tubo de ensayo. Suena casi a magia. Y de aquí viene el gran ajá, ¿no? La conclusión clave que extrae el libro de ese estudio. La intención, el pensamiento claro por sí solo, aunque es importante, claro, no fue suficiente para generar ese cambio tangible en la materia. Necesitó como un amplificador, un catalizador energético. Y ese catalizador, según esta visión, es una emoción elevada y coherente. Se necesita, alinear la mente y el corazón, que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos vibren en la misma frecuencia. Esta coherencia interna es lo que enviaría una señal electromagnética potente y clara a ese campo cuántico, una señal capaz de influir en la materia y, por extensión, en nuestra realidad. Sin esa emoción sentida, la intención se quedaría, corta, como un coche sin gasolina. Fascinante. Y complejo, ¿eh? El libro también habla mucho de trascender, de ir más allá. Empecemos por eso de ir más allá del entorno. Describe cómo nuestro ambiente conocido, lo familiar, puede mantenernos atrapados en un ciclo. ¿Puedes explicarnos un poco más ese ciclo? Es como si nuestra propia casa o trabajo nos programaran. Exactamente. El ciclo que describe es más o menos así. Un estímulo externo en nuestro entorno familiar, ver a cierta persona, entrar a cierta habitación, dispara una memoria. Esa memoria activa ciertos circuitos neuronales en el cerebro, lo que nos lleva a pensar y sentir de maneras predecibles.
las mismas de siempre. Claro, lo automático. Eso es. Estos pensamientos y sentimientos familiares nos impulsan a tomar las mismas decisiones, realizar las mismas acciones, tener los mismos comportamientos. Y estas acciones, a su vez, crean la misma realidad externa, la cual refuerza esos mismos circuitos neuronales y memorias originales. Es un bucle que se autoalimenta, ¿ves? Sí, un círculo vicioso. Pero, ojo, aquí es donde entra en juego la neuroplasticidad, que es esta capacidad increíble que tiene el cerebro para cambiar, para reorganizarse física y funcionalmente en respuesta a la experiencia, al aprendizaje. No estamos condenados a ese ciclo. ¿Y cómo rompemos ese ciclo si el entorno constantemente nos bombardea con los mismos estímulos? O sea, si todo a mi alrededor me recuerda quién he sido. Bueno, el libro propone una herramienta clave, el repaso mental o ensayo mental. Menciona un estudio muy conocido con pianistas como ejemplo. Había 3 grupos. Uno practicó físicamente una secuencia de notas en el piano. Otro solo la ensayó mentalmente, o sea, visualizando y sintiendo los movimientos sin tocar una tecla. Y un grupo de control que no hizo nada. Ajá. ¿Y qué pasó? Lo sorprendente fue que los escáneres cerebrales del grupo que practicó mentalmente mostraron cambios neurológicos muy similares, casi idénticos en algunas áreas, a los del grupo que practicó físicamente. La implicación es, enorme. ¡Wow! Un pensamiento suficientemente enfocado, repetido y cargado emocionalmente puede ser casi indistinguible de la experiencia física real. Esto sugiere que podemos empezar a instalar nuevo hardware neuronal, a cambiar nuestro cerebro incluso antes de que nuestras circunstancias externas cambien. Podemos empezar a ser diferentes por dentro primero. Entendido. Si el entorno nos condiciona desde fuera, parece que el siguiente paso lógico es mirar hacia adentro. Hablemos de ir más allá del cuerpo. El texto describe otro bucle, esta vez entre pensamiento y sentimiento. ¿Cómo funciona y cómo nos ata? Este es otro ciclo fundamental, sí. Tienes un pensamiento, quizás uno recurrente, sobre una preocupación o un recuerdo. Ese pensamiento hace que el cerebro libere ciertas sustancias químicas, neurotransmisores, hormonas, que generan una sensación corporal, un sentimiento acorde con ese pensamiento. Ansiedad, tristeza, alegría, lo que sea. Ok. Ahora bien, esa sensación física, ese sentimiento, a su vez influye en que tengamos más pensamientos similares a los que lo originaron. Pensamos como nos sentimos y sentimos como pensamos. Es un ciclo constante. Entiendo. Con el tiempo, si repetimos este ciclo lo suficiente con las mismas emociones, el cuerpo llega a memorizar esos estados químicos, se condiciona. El libro llega a decir que el cuerpo se convierte, en cierto modo, en la mente subconsciente, el almacén de nuestras reacciones y programas automáticos. Y se afirma que este subconsciente dirige, alrededor del 95% de quienes somos. Nuestras creencias arraigadas, hábitos, habilidades emocionales automáticas, casi todo. Entonces, ¿el cuerpo puede volverse literalmente adicto a ciertas emociones, incluso a las negativas como la culpa o el miedo? Suena un poco fuerte eso de adicto. Es una forma de decirlo que usa el libro para enfatizar el punto. Claro, no es adicción en el sentido clínico de una sustancia, pero sí una dependencia fisiológica, digamos. El cuerpo se acostumbra tanto a la química de un estado emocional particular, por ejemplo, la víctima, el enojo crónico, la preocupación constante, que ese estado se convierte en su normalidad. Su zona de confort química, por así decirlo. Algo así. Entonces, cuando intentamos conscientemente cambiar, pensar o sentir diferente, el cuerpo, acostumbrado a su dosis química habitual, puede enviar señales de incomodidad o resistencia al cerebro, como diciendo, «Hey, algo no está bien, vuelve a lo conocido». Esto nos lleva al concepto de estado del ser, esa combinación familiar y a menudo inconsciente de pensamientos y sentimientos que define quiénes somos momento a momento. Y aquí es donde el libro introduce la epigenética. Ah, sí, la epigenética. Suena complicado, ¿puedes explicarlo de forma sencilla y por qué es relevante aquí? Claro. La epigenética, básicamente, es el estudio de cómo los comportamientos y el ambiente pueden causar cambios que afectan la manera como funcionan nuestros genes.
A diferencia de los cambios genéticos como mutaciones en la secuencia de ADN, los cambios epigenéticos son reversibles y no cambian la secuencia de ADN en sí, pero sí pueden cambiar cómo nuestro cuerpo lee esa secuencia. O sea, como si fueran interruptores de luz para los genes. Exacto, es una buena analogía. El libro argumenta que nuestros estados internos, nuestros pensamientos y sobre todo nuestras emociones, sostenidas, generan una química interna que actúa como una señal para las células. Estas señales pueden, metafóricamente, encender o apagar ciertos genes. ¿Hay algún ejemplo de esto? Sí, se cita un estudio japonés donde pacientes diabéticos que vieron un espectáculo de comedia durante 1 hora mostraron cambios favorables en la expresión de casi 30 genes relacionados con la regulación del azúcar en sangre, simplemente por el cambio en su estado emocional inducido por la risa. Increíble. La gran implicación aquí es desafiar la idea del determinismo genético. O sea, no estamos necesariamente condenados por nuestros genes. Nuestro estado de ser puede influir en su expresión. Eso le da mucho más poder al individuo, si es así. Y supongo que esto conecta con la idea de ir más allá del tiempo que mencionaste antes. ¿Cómo encaja el tiempo en todo esto? El libro lo menciona como el tercer gran obstáculo. Y se integra directamente con lo que hablamos del cuerpo y las emociones memorizadas. Si vivimos constantemente reviviendo emociones de experiencias pasadas, resentimiento por algo que ocurrió hace años, miedo a que se repita un fracaso anterior, nostalgia por un tiempo mejor, estamos, en esencia, anclando nuestro cuerpo químicamente a ese pasado. Claro, el cuerpo siente como si estuviera pasando ahora. Exacto. Nuestro estado de ser está sintonizado con una realidad que ya no existe o que tememos que vuelva. Según esta perspectiva, al mantener esa firma emocional del pasado, estamos utilizando nuestra energía vital para mantener vivos esos viejos patrones. Esto nos deja con poca o ninguna energía disponible para enfocarnos en crear un futuro nuevo y diferente. Vivir en el pasado, emocionalmente hablando, nos impediría manifestar una nueva posibilidad en el presente, que es, el único lugar donde podemos crear realmente. Tiene sentido. Entonces parece que hay 2 modos principales de operar. Uno atado al pasado y a la supervivencia, digamos, y otro enfocado en la creación. Exactamente. El libro contrasta estos 2 modos de forma muy clara. El modo supervivencia es el que se activa bajo estrés. Es impulsado por hormonas como la adrenalina y el cortisol. Nuestro enfoque se vuelve muy estrecho, centrado en el cuerpo, estoy a salvo, el entorno, dónde está el peligro, y el tiempo, cuánto tiempo tengo para escapar. Los famosos 3 grandes que menciona. Esos mismos. En este modo tendemos a ser más materialistas, o sea, creemos que la realidad externa es la única realidad. A veces más egoístas porque la prioridad es el yo, la supervivencia individual, y nuestro sistema nervioso opera de forma incoherente, preparándose para luchar, huir o paralizarse. E incluso se menciona la posibilidad de volvernos adictos a las emociones de supervivencia por el subidón de energía, aunque sea estresante, que proporcionan. Suena agotador vivir así constantemente. ¿Cuál es la alternativa que propone? ¿El modo creación? El modo creación se caracteriza por un estado de mayor equilibrio interno, de homeostasis. Implica cultivar deliberadamente emociones elevadas como la gratitud, el amor, la alegría, la inspiración, el aprecio. Esas que nos hacen sentir bien, expansivos. En este estado, nuestro enfoque se expande más allá de nosotros mismos, más allá de los 3 grandes. ¿Cómo sería eso? Pues nos sentimos más conectados quizás a otras personas, a un propósito mayor o a ese campo cuántico de posibilidades que mencionamos al principio. Se busca activamente la coherencia entre el corazón y la mente, que nuestros pensamientos y sentimientos estén alineados en una frecuencia elevada. Es un estado más abierto, más generoso, más receptivo. Dentro de esta dualidad, el libro introduce un concepto interesante: el vacío. ¿A qué se refiere con eso? Suena un poco, desolador. Puede sonar así, sí, pero se presenta como un paso necesario. El vacío se describe como esa brecha, a veces dolorosa, que sentimos entre la imagen que proyectamos al mundo, nuestro personaje, y cómo nos sentimos realmente por dentro, en nuestro fuero interno.
Es la diferencia entre quién aparentamos ser y quiénes somos en verdad cuando nadie nos ve. La máscara social versus el yo real. Algo así. El autor comparte una anécdota personal sobre cómo, a pesar de tener éxito externo según los estándares sociales, pues se sentía profundamente vacío e insatisfecho por dentro. Es un sentimiento que quizás muchas personas experimentan en algún momento, ¿no crees? Sí, creo que sí. ¿Y por qué es importante confrontar ese vacío, esas emociones ocultas que quizás ni reconocemos tener? Según el libro, es crucial porque esas emociones no expresadas o reprimidas, a menudo originadas en experiencias pasadas y almacenadas en el cuerpo como energía bloqueada, consumen una cantidad enorme de nuestra energía vital. Mantener esa fachada, reprimir esos sentimientos, requiere esfuerzo constante. Entiendo. Al tener el coraje de mirar hacia adentro, reconocer y liberar esas emociones memorizadas, tristeza, ira, vergüenza, culpa, no solo cerramos esa brecha dolorosa entre nuestro ser externo e interno, sino que fundamentalmente liberamos esa energía. Es como quitarle los grilletes a una parte de nosotros. Y esa energía se puede usar para otra cosa. Exacto. Esa energía liberada es precisamente la que necesitamos para el proceso de creación, para construir un nuevo estado del ser y potencialmente una nueva realidad. Se cuenta la historia de Pamela, una mujer que al trabajar intensamente en soltar un profundo resentimiento hacia su exmarido durante las meditaciones, experimentó poco después un cambio financiero inesperado y positivo. Se sugiere que esa liberación interna de energía puede tener efectos externos. Muy bien, hemos hablado de la teoría, de los obstáculos, de los modos de ser, pero ¿cómo se supone que hacemos todo esto en la práctica? ¿Cuál es la herramienta concreta que ofrece el libro? Ahí entra la meditación, ¿no es así? Efectivamente. La meditación se presenta como la herramienta práctica fundamental para llevar a cabo este trabajo de transformación. Y ojo, no se trata solo de relajarse, sino de un proceso activo para ir más allá de la mente consciente, la mente analítica, y entrar en el sistema operativo del subconsciente. ¿Dónde están los programas automáticos? Ahí mismo. Ahí es donde residen esos programas automáticos y creencias limitantes que queremos cambiar. El libro habla de los diferentes patrones de ondas cerebrales. Beta es el estado de vigilia normal, la mente analítica activa. Alfa es un estado más relajado, como el puente hacia el subconsciente. Teta es un estado aún más profundo, casi hipnótico, donde somos más sugestionables y podemos, reprogramar creencias. Y delta es el sueño profundo. ¿Y la meditación ayuda a bajar esas ondas? Eso es. La meditación guiada, tal como se propone, está diseñada para ayudarnos a ralentizar nuestras ondas cerebrales, pasando de beta a alfa y luego a teta, para así poder acceder y trabajar directamente con el subconsciente. Entonces la meditación es como la puerta de entrada para reprogramar esos hábitos de pensamiento y sentimiento de los que hablamos. Exacto. El libro detalla un proceso meditativo específico con varios pasos, pero el propósito general de ese proceso, su esencia, es guiarnos en un viaje interior estructurado. Comienza por reconocer nuestras limitaciones actuales, o sea, quién hemos estado siendo. Luego, implica admitir y aceptar esas partes de nosotros, incluso las que no nos gustan. ¿Aceptar para poder cambiar? Justo. Después, se trata de declarar conscientemente una nueva intención, un nuevo yo que queremos crear, y como rendirse a un poder superior o a la inteligencia del campo cuántico, confiando en que organiza el resultado de una manera que quizás no podemos prever. Una parte crucial es observar nuestros pensamientos y comportamientos automáticos asociados al viejo yo, sin juzgarlos, para familiarizarnos con ellos y poder redirigirlos conscientemente cuando aparezcan durante el día. Hacer consciente lo inconsciente. Sí. Y finalmente, una parte muy activa es la de crear y ensayar mentalmente el nuevo yo y el futuro deseado. Y no solo pensando en ello, sino sintiendo las emociones de esa nueva realidad como si ya estuviera sucediendo ahora. El objetivo final es encarnar ese cambio, pasar de solo pensar en ser diferente a ser diferente, a nivel celular, emocional y energético. Y parece que el libro sugiere que este cambio interno, este cambio en el ser, puede tener resultados tangibles en el exterior.
Menciona algunas historias, ¿verdad? Como para ilustrarlo. Sí, comparte varias anécdotas para ilustrar este punto. Por ejemplo, la de su propia hija que deseaba intensamente un trabajo de verano muy específico en Italia. Aplicando estos principios, enfocándose en cultivar el estado de ser de alguien que ya había vivido esa experiencia, bueno, la oportunidad se materializó de una forma bastante inesperada y alineada con su deseo. ¡Qué interesante! O la historia de Monique, una terapeuta que reconoció un profundo patrón de carencia en su vida, decidió trabajar en cambiar su estado interno a uno de abundancia a través de la meditación y el ensayo mental y emocional. Poco tiempo después ganó una suma de dinero en la lotería que correspondía casi exactamente al monto de sus deudas pendientes. Estas historias se presentan como ejemplos de cómo un cambio en la firma electromagnética interna puede preceder y, según esta visión, atraer o crear una nueva realidad externa. Entonces, si tratamos de destilar la esencia de todo este material que hemos explorado, ¿cuál dirías que es la idea principal, el mensaje clave? Creo que la idea central que recorre todo el texto es que el cambio personal profundo y duradero es posible, pero requiere un trabajo interno deliberado. Específicamente, sugiere que debemos alterar nuestro estado del ser, esa combinación coherente de pensamientos claros y emociones elevadas. La unión mente-corazón que decías. Exacto. Para lograrlo, se nos propone aprender a ir más allá de las influencias condicionantes de nuestro entorno familiar, de las emociones memorizadas en nuestro cuerpo y de la tendencia a vivir anclados en el pasado o preocupados por el futuro. Y las herramientas clave ofrecidas para este proceso son la atención enfocada y una práctica de meditación estructurada diseñada no solo para calmar la mente, sino para activamente desaprender viejos patrones y ensayar neurológica y emocionalmente un nuevo futuro. Es un enfoque que pone mucha responsabilidad y también mucho poder en el individuo. Definitivamente. Y eso nos deja con una reflexión final interesante, ¿no? Una pregunta para la autoexploración basada en estas ideas. Si aceptamos por un momento la premisa de que nuestro estado interior predominante realmente moldea o al menos influye significativamente en nuestra realidad externa, ¿qué hábito emocional, quizá uno muy arraigado, casi invisible por lo familiar, podría estar frenando el potencial que deseamos desarrollar o la experiencia de vida que anhelamos crear? Y, yendo un paso más allá, ¿cómo se sentiría el proceso, el experimento personal de elegir conscientemente cultivar, día tras día, la emoción opuesta, una emoción que represente ese futuro deseado? Practicarla hasta que se sienta natural, hasta que se convierta en una parte integral del nuevo ser. Es una invitación a mirar hacia adentro y, bueno, a experimentar. Una perspectiva ciertamente provocadora para considerar. Ha sido una exploración intensa de las ideas de Deja de ser tú. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Hasta la próxima.